¿Sabes lo que te enseñaron sobre la esclavitud? Que los esclavizados no temían poder, que eran víctimas silenciosas, que sus mentes habían sido quebradas junto con sus cuerpos. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si te dijera que una mujer esclavizada derribó un imperio de corrupción sin saber leer una sola palabra? ¿Qué dirías si te contara que la mente más peligrosa en Veracruz de 1789 pertenecía a alguien que los españoles consideraban propiedad? Cuando piensas en genios, tu mente salta a hombres con títulos universitarios, filósofos europeos, científicos con laboratorios elegantes. Pero no imaginas a una mujer de 30 años limpiando pisos en una oficina polvorienta del puerto más importante de Nueva España. No imaginas a Teresa. Y eso es exactamente lo que la hacía peligrosa. Una mente que no olvida. Veracruz, 1789. Veracruz, 1789. El puerto hierve bajo el sol del Caribe. Barcos españoles descargan mercancías. Comerciantes gritan precios. Y en una casa de 2 pisos, cerca de la plaza principal, un escribano público llamado Don Antonio Medina controla algo más valioso que oro: la verdad legal. Testamentos, títulos de propiedad, contratos de deuda, acuerdos comerciales. Si pasaba por las manos de don Antonio, se convertía en ley. Su firma tenía el poder de hacer ricos a hombres pobres o de robarle todo a familias enteras. Piensa en eso. Un hombre, una pluma, el poder de reescribir la realidad. Y en marzo de 1789, ese hombre recibe un regalo del coronel Salazar, una esclava de 30 años llamada Teresa. «Para limpiar tu oficina», dice el coronel con una sonrisa. «Ya no me sirve en la plantación. Demasiado lenta para el trabajo de campo». Demasiado lenta. Esa es la historia oficial. La verdad es más perturbadora. Teresa asustaba a la gente. No por violencia, no por rebeldía abierta, sino por algo que nadie podía ver, pero todos sentían. La forma en que miraba a las personas, como si estuviera leyendo algo invisible en sus rostros, como si recordara cada palabra que decías, cada promesa que rompías. El coronel quería quitársela de encima. Don Antonio necesitaba a alguien que limpiara y no hiciera preguntas. Parecía perfecto. Ninguno de los dos entendía lo que realmente estaban poniendo en movimiento. Teresa entra en la oficina del escribano por primera vez un lunes por la mañana. Paredes de adobe blanco, estanterías de madera oscura repletas de documentos amarillentos, un escritorio masivo cubierto de papeles. Y el olor: tinta, polvo viejo, cera de vela. Don Antonio apenas la mira. «Limpia, no toques los documentos. Si mueves algo de mi escritorio, te arrepentirás». Teresa asiente, silenciosa, obediente. Pero sus ojos ya están trabajando. Ahora, aquí está lo que necesitas entender sobre Teresa. Su cerebro funcionaba de manera diferente. Hoy la llamaríamos memoria eidética, memoria fotográfica. Pero en 1789 nadie tenía nombre para eso.
Solo sabían que ella era rara, que recordaba cosas que la gente prefería olvidar. Desde niña, Teresa podía mirar algo una vez y reproducirlo en su mente con perfecta claridad. Una conversación escuchada 3 años atrás. El patrón exacto de cicatrices en la espalda de otro esclavo. La disposición de herramientas en un cobertizo visto una sola vez. Pero había un problema. Teresa nunca aprendió a leer. No porque fuera incapaz, sino porque enseñarle a leer a una esclava era ilegal. Un esclavo que podía leer era un esclavo que podía falsificar pases de libertad, que podía leer proclamas revolucionarias, que podía aprender leyes y reclamar derechos. Así que Teresa creció rodeada de palabras escritas que no podía descifrar. Letras que eran solo formas, símbolos misteriosos. Pero podía recordar esas formas, con perfecta precisión. Y nadie había considerado cuán peligroso podría ser eso. El trabajo comienza. Los primeros días son simples. Teresa barre, sacude el polvo, lava el piso de baldosas. Y mientras trabaja, ve cosas. Documentos apilados en el escritorio de don Antonio. Pergaminos enrollados en las estanterías. Cartas selladas con cera roja. Registros encuadernados en cuero. Sus ojos se mueven sobre ellos, sin pausa, sin esfuerzo aparente. Está memorizando cada uno, línea por línea, palabra por palabra, cada curva de cada letra, la posición exacta de cada firma, los sellos de cera, las manchas de tinta. Todo. Para Teresa, no se trata de leer, se trata de absorber, como un espejo perfecto reflejando imágenes que nunca se desvanecen. ¿Entiendes lo que está pasando? Don Antonio ve a una mujer analfabeta limpiando su oficina. Pero Teresa está creando una biblioteca completa dentro de su cabeza. Una biblioteca que nadie puede quemar, que nadie puede confiscar. Una biblioteca invisible. Después de 2 semanas, Teresa ha visto más de 60 documentos legales. No nos comprende, no puede leerlos, pero los ha copiado mentalmente con absoluta fidelidad. Y entonces comienza a notar patrones. Algunos documentos aparecen en múltiples copias con pequeñas diferencias. Un nombre cambiado aquí. Una fecha alterada allá. Firmas que parecen ligeramente diferentes en documentos supuestamente firmados por la misma persona. Nisa no sabe qué significan estas discrepancias. Solo sabe que existen. Y eso es suficiente para empezar a hacer preguntas. La primera sospecha. Un jueves por la tarde, Teresa está limpiando cuando don Antonio recibe una visita. Un hombre mayor entra llorando. Se llama Sebastián Flores, un comerciante de telas. Mi hermano murió hace 6 meses, dice con voz quebrada. Su testamento dejaba su tienda a mis hijos. Pero ahora aparece un documento que dice que vendió todo a otro hombre 2 días antes de morir. Imposible. Mi hermano estaba delirando de fiebre. No podía ni sostener una pluma. Don Antonio revisa sus registros, mueve papeles, frunce el ceño. Lamento su pérdida, don Sebastián, pero aquí está el documento, firmado y sellado, legalmente válido. Pero es falso, tiene que serlo. ¿Está acusando a este oficio de fraude?
El tono de don Antonio se enfría. Peligroso. Sebastián Flores se derrumba. Sabe que no puede ganar. Nadie gana contra un escribano corrupto, especialmente si ese escribano tiene amigos poderosos. Sale de la oficina destruido. Teresa ha estado limpiando en la esquina, invisible, pero escuchando cada palabra. Y esa noche, en el pequeño cuarto donde duerme detrás de la cocina, Teresa cierra los ojos y reproduce la conversación, palabra por palabra. Luego, reproduce el documento que vio sobre el escritorio de don Antonio ese día. El documento de venta. El supuesto documento firmado por el hermano moribundo de Sebastián Flores. Teresa recuerda cada detalle. La firma, el sello, la fecha. Y recuerda algo más. Vio ese mismo documento hace una semana. Pero entonces estaba en blanco. Solo el formato, sin firmas, sin nombres. ¿Cómo un documento en blanco se convierte en un documento firmado hace meses? Teresa no sabe la respuesta técnica. No entiende los mecanismos del fraude legal. Pero su instinto reconoce una mentira cuando la ve. Algo está mal, profundamente mal. Y ahora que ha visto uno, comienza a ver más. El sistema revelado. Durante las siguientes semanas, Teresa observa con nueva atención. Ya no solo memoriza documentos, los compara, busca inconsistencias y las encuentra. En todas partes. Testamentos que cambian después de que la gente muere. Títulos de propiedad que transfieren tierras a precios absurdos. Contratos de deuda que de repente se duplican. Documentos que aparecen años después de supuestas transacciones. Don Antonio no está solo. Hay un sistema completo. Funcionarios corruptos, jueces comprados, oficiales militares que se benefician. El coronel Salazar aparece frecuentemente en la oficina. Teresa lo ve reunirse con don Antonio en privado. Ve dinero cambiar de manos. Escucha fragmentos de conversaciones. Las tierras de la viuda Ramírez, dice el coronel. Quiero el título transferido a mi nombre. ¿Con qué justificación? Inventa una deuda impaga, 5 años atrás. Aquí está mi firma antedatada. Así de simple, así de brutal. Familias enteras despojadas de sus propiedades con documentos falsos. Viudos obligadas a la pobreza por deudas inventadas. Comerciantes arruinados por contratos fraudulentos. Nadie puede detenerlo porque todo parece legal. Firmado, sellado, registrado. El escribano público es el guardián de la verdad. ¿Quién va a cuestionar sus registros? Teresa, eso es quién. Dona mujer que los poderosos ni siquiera consideran humana completa. Una mujer sin educación, sin derechos, sin voz legal, pero con una mente que guarda secretos mejor que cualquier archivo. ¿Ahora ves por qué esto importa? No se trata solo de una historia de injusticia colonial. Se trata del poder oculto en lugares inesperados. Se trata de cómo unos sistemas de opresión a veces crean exactamente las herramientas para su propia destrucción. Teresa no debería ser peligrosa. El sistema fue diseñado para mantenerla impotente. Pero el sistema cometió un error. Subestimó lo que una mente puede hacer
cuando nadie cree que está prestando atención. El problema de no poder leer. Pero Teresa enfrenta un dilema imposible. Tiene toda esta información. 47 documentos fraudulentos memorizados en perfecto detalle. Evidencia que podría destruir la red de corrupción más grande de Veracruz. Pero no puede leerlos. Piensa en la frustración. Sabes que tienes algo importante. Puedes reproducir cada letra, cada símbolo, pero no sabes qué dicen. Es como tener un mapa del tesoro en un idioma que no hablas. Teresa necesita ayuda. Necesita a alguien que pueda leer, alguien en quien pueda confiar. El problema: who would care what slave says? ¿A quién le importaría lo que dice una esclava? Intenta hablar con otras personas esclavizadas en el vecindario. Les cuenta lo que ha visto. Pero la mayoría tiene demasiado miedo. Hablar contra los amos es invitar a la muerte. O peor. No te metas, Teresa, le advierte una mujer mayor. Los que causan problemas desaparecen. Intenta hablar con un comerciante mestizo que a veces es amable con ella. Él la escucha. Parece interesado. Pero 3 días después, don Antonio la castiga por difundir rumores maliciosos. Alguien la delató. El escribano la hace arrodillarse sobre sal gruesa durante 2 horas. Un castigo común, rodillas sangrando, dolor ardiente. Una lección sobre mantener la boca cerrada. Pero el castigo tiene el efecto contrario. Ahora Teresa está segura. Lo que sabe es peligroso. Tan peligroso que necesitan silenciarla. Lo que significa que es verdad. Y si es verdad, entonces no puede rendirse. Pero ¿a quién puede recurrir? La iglesia. Hay un lugar en Veracruz donde incluso los esclavos pueden hablar. Un lugar que supuestamente ofrece santuario espiritual. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Teresa has gone before. Teresa ha ido antes. Para misa obligatoria los domingos. Para confesiones forzadas. La Iglesia Católica en 1789 es cómplice del sistema esclavista. Los sacerdotes bendicen los barcos negreros. Predican obediencia a los esclavizados. Pero también hay algo más. Una antigua tradición que incluso los colonizadores no pueden ignorar completamente. La confesión es sagrada. Lo que se dice a un sacerdote supuestamente está protegido. Teresa no es ingenua. Sabe que muchos sacerdotes traicionan ese principio. Pero también sabe que no tiene otras opciones. Así que un sábado por la tarde entra en la iglesia. El interior es fresco, oscuro. Huele a incienso y cera de vela. Luz dorada filtrándose a través de vidrieras. El padre Miguel está escuchando confesiones. Un hombre mayor, español. Teresa no sabe si puede confiar en él, pero tiene que intentarlo. Entra en el confesionario. La rejilla de madera entre ellos crea sombras. Bendígame, Padre, porque he visto cosas. El padre Miguel espera, probablemente esperando los pecados usuales. Pequeños robos, pensamientos impuros, desobediencia. No está preparado para lo que Teresa dice a continuación. Puedo ver dentro de mi mente, Padre, documentos, cartas, contratos. Los veo una vez y los recuerdo para siempre. Cada palabra, cada línea. Y lo que he visto en la oficina del escribano es mentira. Todo es mentira.
El padre Miguel se queda en silencio por un largo momento. ¿Sabes leer, hija? No, padre. Nunca me enseñaron. Pero puedo recordar. Puedo mostrarle. Si alguien escribe lo que yo veo en mi mente, verá la verdad. Esas son acusaciones graves. Lo sé. Contra hombres poderosos. Lo sé. Otro silencio. Teresa puede escuchar al sacerdote respirar al otro lado de la rejilla. Finalmente, no puedo ignorar esto si es verdad. La corrupción es un pecado grave. Robar a viudas y huérfanos es una abominación ante Dios. El corazón de Teresa late fuerte. Pero, continúa el padre Miguel, necesito pruebas. No puedo actuar solo con tu palabra. Puedo darle pruebas, padre. Puedo recordar cada documento. Puedo dictárselos palabra por palabra. ¿Cuántos documentos? Teresa cierra los ojos. Cuenta mentalmente. 47 documentos fraudulentos, completos, perfectos. El padre Miguel inhala bruscamente. Que Dios nos ayude, susurra. La recitación. Esa misma noche, después del toque de queda, Teresa regresa a la iglesia. Puerta lateral. El padre Miguel la espera con velas, tinta y montones de papel en blanco. Tenemos que trabajar rápido, dice. Si nos descubren... No termina la frase. Ambos saben lo que pasaría. Teresa se sienta, cierra los ojos y comienza. Primer documento. En la parte superior, sello de cera roja con escudo de armas. 3 líneas hacia abajo dice, y recita. Palabra por palabra, cada línea del primer documento fraudulento. El padre Miguel escribe frenéticamente. Su mano tiembla, no solo por la velocidad, sino por lo que está escuchando. Un testamento alterado. La firma del difunto falsificada. El beneficiario cambiado de sus propios hijos a un oficial militar. Segundo documento. Esquina superior izquierda. Mancha de tinta en forma de media luna. Primera línea. Y continúa, Trabajan durante 5 horas esa primera noche. 15 documentos transcritos. Regresan la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. El padre Miguel está asombrado. No solo por la cantidad de información, sino por la precisión. Teresa describe manchas de tinta, rasgaduras en el papel, la forma exacta de cada firma. Es como si estuvieras leyendo directamente del documento, dice maravillado. Lo estoy, responde Teresa. Solo que leo con mis ojos cerrados. En la quinta noche el trabajo está completo. 47 documentos fraudulentos, completamente reconstruidos de la memoria de una mujer que no sabe leer. El padre Miguel mira la montaña de papel. Su rostro es una mezcla de horror y admiración. Esto es suficiente para colgar a media docena de hombres importantes. ¿Qué va a hacer con esto, padre? El sacerdote se frota los ojos. Cansado, asustado, pero determinado. Voy a llevarlo a la audiencia real en Ciudad de México. Tienen que investigar. No pueden ignorar evidencia así. ¿Y yo? El padre Miguel la mira con tristeza. Tú, hija mía, acabas de hacer algo que muchos hombres educados no podrían hacer. Has expuesto corrupción que ha estado oculta durante años.
Pero tienes que entender, eres evidencia ahora. Evidencia que camina y respira. Teresa comprende. No está a salvo. Nunca volverá a estar a salvo. Pero por primera vez en su vida, se siente poderosa. La investigación. El padre Miguel viaja a Ciudad de México. 3 semanas de ausencia. Teresa Quemanas, donde Teresa sigue limpiando la oficina de don Antonio. Actuando normal, invisible. Pero el escribano nota algo. Teresa es demasiado calmada, demasiado silenciosa. Incluso para los estándares de una esclava. ¿Has estado hablando con gente?, le pregunta un día. No, señor. ¿Entrando en lugares donde no deberías estar? No, señor. Él la estudia, sospechoso. Pero no tiene pruebas, solo un mal presentimiento. Si descubro que has estado causando problemas, dice lentamente, haré que te marquen. Un hierro al rojo vivo en la cara, para que todos sepan que eres una mentirosa. Teresa mantiene la cabeza baja, pero por dentro está sonriendo, porque ya es demasiado tarde. Los documentos están en camino a Ciudad de México. La verdad está saliendo a la luz. Y don Antonio no tiene idea. Cuando el padre Miguel regresa, trae noticias. La Audiencia Real está enviando investigadores, oficiales especiales con autoridad para revisar registros, interrogar testigos, arrestar sospechosos. ¿Cuándo?, pregunta Teresa. 2 semanas, y te necesitarán como testigo. ¿Y una esclava testificando contra hombres libres? Una testigo con una habilidad extraordinaria que puede verificar fraude de manera que ningún otro testigo puede. Tu mente es la evidencia, Teresa. Ellos lo entienden. Pero hay un problema. Para testificar, Teresa necesita estar viva. Y en cuanto don Antonio sospeche lo que está pasando, ella está muerta. Así que el padre Miguel hace algo arriesgado. Va directamente al gobernador de Veracruz y explica la situación. No todos los detalles, solo lo suficiente. Tengo una testigo en un caso de fraude importante. Necesita protección. El gobernador, que resulta ser uno de los pocos funcionarios no involucrados en la red de corrupción, acepta. Emite una orden. Teresa será transferida a la custodia de la iglesia por servicios religiosos. Don Antonio protesta, pero no puede negarse sin revelar sus verdaderas razones. Y así, 2 semanas antes de que lleguen los investigadores, Teresa sale de la casa del escribano. Por última vez, camina a la iglesia. Y se convierte en la invitada más peligrosa en Veracruz. El testimonio. Cuando los investigadores de la Audiencia Real llegan, traen autoridad y poder. Sellan la oficina de don Antonio. Confiscan sus archivos. Arrestan a varios funcionarios para interrogatorio. Y luego llaman a Teresa. La audiencia se lleva a cabo en el salón principal del ayuntamiento. Presente 3 jueces de Ciudad de México, el gobernador, el obispo, varios oficiales militares. Y los acusados. Don Antonio, el coronel Salazar, 2 jueces locales y un oficial de aduanas. Teresa entra. Una mujer esclavizada de 30 años. Ropa simple, sin educación formal. Enfrentando a hombres que controlan ejércitos y fortunas.
Los acusados se ríen. «¿Esta es su testigo estrella?», dice don Antonio. «Una esclava analfabeta que probablemente fue golpeada hasta confesar mentiras». El juez principal levanta la mano. Silencio. «Teresa», dice, «¿entiendes por qué estás aquí?». «Sí, su señoría». «Se te ha acusado de tener información sobre fraude documental. ¿Es esto cierto?». «Sí, su señoría». «¿Y cómo obtuviste esta información?». «No sabes leer, según entiendo». «No sé leer, su señoría, pero puedo recordar todo lo que veo perfectamente». Los jueces intercambian miradas. Escepticismo. «Demuéstralo», dice el segundo juez. «Aquí hay un documento de nuestros archivos. Nunca lo has visto antes». Le muestra un contrato comercial. «Míralo durante un minuto. Luego lo quitaré y veremos qué recuerdas». Teresa mira el documento. Sus ojos se mueven sobre él, absorbiendo cada detalle. 60 segundos. El juez retira el papel. «Ahora», dice, «dime qué decía». Teresa cierra los ojos y recita, palabra por palabra, cada línea del contrato, incluida la firma del notario al final. La sala queda en silencio. «Madre de Dios», susurra alguien. El juez verifica el documento, línea por línea. Cada palabra coincide. «Esto es extraordinario». Ahora imaginen, dice el padre Miguel, 47 documentos así, todos memorizados con la misma precisión, todos revelando fraude. Los próximos 3 días son un desfile de evidencia. Teresa recita documento tras documento. Los investigadores comparan sus recitaciones con los archivos confiscados de don Antonio. Coinciden perfectamente. Pero más que eso, Teresa puede identificar discrepancias. Esta firma es diferente de la firma en el otro documento. Mismo nombre, pero la forma de la R es distinta. Y esta fecha ha sido alterada. Pueden ver dónde rasparon el pergamino. Los jueces se revisan, usan lupas, examinan el papel bajo luz brillante. Ella tiene razón. Cada vez. Don Antonio se derrumba. El coronel Salazar intenta sobornar a los jueces. Los 2 jueces locales afirman que solos seguían órdenes. No importa. La evidencia es abrumadora. Y la fuente de esa evidencia es una mujer que se suponía no debía tener poder alguno. El veredicto. 2 semanas después, los jueces emiten su decisión. Culpable. Todos ellos. Don Antonio Medina, despojado de su posición, multado con toda su fortuna, exiliado a España bajo arresto. Coronel Salazar, reducido de rango, encarcelado por 5 años, propiedades confiscadas. Los 2 jueces corruptos, removidos, desacreditados, arruinados. Las familias robadas reciben restitución. Títulos de propiedad restaurados. Deudas falsas canceladas. Es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Nueva España. Y todo gracias a la memoria de una mujer esclavizada. Pero, ¿qué pasa con Teresa? Los jueces deliberan. Su situación es única. Es evidencia viviente. Pero también es una esclava. Propiedad legal del coronel Salazar, excepto
que el coronel está en prisión y sus propiedades han sido confiscadas. Lo que técnicamente significa que Teresa ahora pertenece a la corona. El padre Miguel argumenta apasionadamente. Esta mujer ha servido a la justicia de manera que ningún testigo normal podría. Ha arriesgado su vida. Ha demostrado habilidades extraordinarias. Merece libertad. El gobernador está de acuerdo. El obispo también. Y entonces los jueces hacen algo casi sin precedentes. Declaran Teresa Special Memory Witness. Declaran a Teresa testigo de memoria especial de la Audiencia Real y le otorgan carta de libertad. Libre, después de 30 años de esclavitud. Pero no solo eso. Le ofrecen un puesto. Oficial. Pagado. Tu habilidad es demasiado valiosa para desperdiciar, dice el juez principal. La Audiencia Real maneja casos complejos, disputas de tierras, herencias contestadas, fraude comercial. Necesitamos testigos confiables que puedan recordar detalles con precisión absoluta. ¿Estarías dispuesta a servir en esa capacidad? Serías llamada a Ciudad de México. Alojamiento y salario proporcionados. Testificarías en casos donde la memoria precisa es esencial. Teresa Lorríbar al hombre que le está ofreciendo no solo libertad, sino propósito, dignidad, respeto. Incluso aunque no sepa leer. Precisamente porque no sabes leer, tu mente guarda imágenes exactas, no interpretaciones, no malentendidos. Evidencia pura. ¿Entiendes lo radical que es esto? En una sociedad donde los esclavizados son considerados inferiores mentalmente, Teresa es reconocida como superior a los hombres educados. Su incapacidad para leer se redefine como una ventaja. El sistema que intentó quebrarla acaba de convertirla en una de sus herramientas más poderosas. Teresa acepta. La memoria viviente. Teresa se muda a Ciudad de México en el verano de 1790. Le dan habitaciones en un edificio cerca de la Audiencia Real. No es lujoso, pero es suyo. Por primera vez en su vida, tiene una puerta que puede cerrar. Una cama que no comparte. Comida que no es sobras. Los primeros meses son difíciles. Ajustarse a la libertad es más complicado de lo que imaginaba. Durante 30 años, cada decisión fue tomada por otros. ¿Cuándo despertar? ¿Qué comer? ¿Dónde ir? Ahora puede decidir. Y es aterrador. Pero el trabajo ayuda. Los casos comienzan a llegar. Una disputa sobre límites de tierra. Los documentos de título son antiguos, contradictorios. Ambas partes afirman que su versión es correcta. Teresa ve ambos documentos. Los memoriza. Los compara. Este documento tiene una alteración, señala. Aquí. La palabra sur fue raspada y reescrita. Se puede ver el fantasma de la palabra original debajo. Norte. Los jueces examinan con lupas. Ella tiene razón. Caso cerrado. Una viuda afirma que su difunto esposo le dejó su negocio. Pero aparece un socio comercial con un contrato que dice lo contrario. Teresa examina la firma en el contrato. Luego ve cartas personales del difunto esposo. La firma es falsa, dice con confianza. El hombre que escribió estas cartas nunca escribió esa firma. Miren la forma de la letra G.
En las cartas siempre termina con un pequeño bucle. En el contrato es recta y la presión del trazo es diferente. Análisis forense del siglo XVIII. Sin tecnología, solo la mente de Teresa. Con el tiempo, su reputación crece. Abogados solicitan su presencia en casos difíciles. Jueces confían en su testimonio. Guelodosa, que antes ni la hubieran mirado, ahora le piden ayuda. Y aquí está lo hermoso. Teresa nunca aprende a leer. No porque no pueda, sino porque no lo necesita. Su don no es leer, es recordar. Y ese don, precisamente porque opera fuera de la alfabetización convencional, es inigualable. El legado. Teresa trabaja para la Audiencia Real durante 16 años. En 1790 a 1806, testifica en más de 200 casos. Su tasa de precisión es perfecta. Nunca comete un error. Jueces jóvenes que empiezan sus carreras aprenden a confiar en la memoria viviente. Es una institución en sí misma. Pero más allá de los casos, Teresa representa algo más profundo. Es una sociedad construida sobre jerarquías raciales. Ella demuestra que el genio no respeta categorías inventadas por humanos. Los hombres blancos educados que crearon el sistema de esclavitud argumentaron que los africanos eran mentalmente inferiores, incapaces de pensamiento complejo, inadecuados para libertad. Teresa les demuestra que están equivocados, no con argumentos filosóficos, sino con resultados. Su mente supera a las de los hombres más educados de Nueva España. Y lo hace desde una posición de desventaja, sin alfabetización. Piensa en la ironía. El sistema que le negó educación, esperando mantenerla ignorante, en realidad preservó su don natural. Si le hubieran enseñado a leer de niña, tal vez su mente habría procesado texto de manera diferente. Quizás no habría desarrollado esa capacidad fotográfica perfecta. Su opresión accidentalmente creó su superpoder. Eso no hace que la opresión sea buena, de ninguna manera. Pero muestra algo importante. La resistencia toma formas que los opresores nunca anticipan. El sistema crea sus propios puntos de fallo. Teresa muere en 1806. Tiene 47 años. Relativamente joven. Pero ha vivido más vida real en 16 años de libertad que en 30 años de esclavitud. No deja hijos, no deja fortuna, pero escribe memorias porque no puede escribir. Pero deja un legado en los archivos legales de Nueva España. 200 casos donde su testimonio figura como evidencia crucial. Su nombre aparece una y otra vez en documentos oficiales. Según el testimonio de Teresa, testigo de memoria especial. Y cada vez que aparece ese título, es un recordatorio. Un recordatorio de que el poder viene en formas inesperadas. Que la resistencia no siempre parece resistencia. Que a veces la revolución es simplemente una mujer recordando la verdad cuando los hombres poderosos quieren que la olvide. Lo que esto significa hoy. Entonces, ¿por qué importa esta historia ahora? ¿La de verte molestarse con una mujer esclavizada de hace más de 200 años? Porque el mundo todavía está lleno de Teresas. Personas subestimadas por sistemas que no reconocen su valor. Personas con habilidades extraordinarias que no encajan en categorías convencionales. Personas que encuentran poder
en lugares donde se supone que no debería existir poder. Piensa en cuánta gente hoy es descartada porque no tiene el tipo correcto de educación. O porque hablan con el acento equivocado. O porque su inteligencia no se muestra bien en pruebas estandarizadas. Piensa en cuánto potencial desperdiciamos porque solo reconocemos el genio cuando viene empaquetado de cierta manera. Teresa didn't fit expected categories. Teresa no encajaba en ninguna categoría esperada. Not literate, so couldn't be intellectual. No era alfabetizada, así que no podía ser intelectual. Slave, so couldn't be authority. Era esclava, así que no podía ser autoridad. Woman, so couldn't be reliable witness. Era mujer, así que no podía ser testigo confiable. Y Ed Demolargo demolió todas esas suposiciones, simplemente siendo lo que era, recordando lo que veía. Aquí está la lección. Power systems always underestimate someone. Los sistemas de poder siempre subestiman a alguien. Always categories invisible to official structures. Siempre hay categorías de personas que son invisibles para las estructuras oficiales. But invisible doesn't mean powerless. Pero invisible no significa impotente. Sometimes means exactly opposite. A veces significa exactamente lo contrario. Can operate unnoticed. Significa que puedes operar sin ser notado. Accumulate information while others ignore. Que puedes acumular información mientras otros te ignoran. Build power in silence until ready. Que puedes construir poder en silencio hasta que estés listo para usarlo. Teresa cleaned floors for months. Teresa limpió pisos durante meses. Nobody watched her. Nadie la vigilaba. Why watch someone who represents no threat? ¿Por qué vigilar a alguien que no representa amenaza? Except she was greatest threat. Excepto que ella era la mayor amenaza de todas. Mind-building case against oppressors. Su mente estaba construyendo un caso contra sus opresores. Document by document. Documento por documento. Memory by memory. Memoria por memoria. When finally spoke, voice toppled empire. Y cuando finalmente habló, su voz derribó un imperio de corrupción. El final. Imagine her in last days. Imagínala en sus últimos días. 1806, 47 years old. 1806. Teresa tiene 47 años. Lives in a small apartment, Mexico City. Vive en su pequeño apartamento en Ciudad de México. Still works, though slower. Todavía trabaja, aunque más lentamente ahora. Afternoon, young notary visits. Una tarde, un joven escribano viene a visitarla. Studying all cases. Está estudiando casos antiguos. Sees Teresa's name has questions. Ve el nombre de Teresa en archivos y tiene preguntas. ¿Es cierto que nunca aprendió a leer? Pregunta. Cierto, responde Teresa. Pero, ¿cómo no hizo? ¿Cómo testificó sobre documentos sin poder leerlos? Teresa sonríe. Es una pregunta que ha respondido 1000 veces, pero nunca se cansa de ella.
No necesitaba leer para recordar cada palabra. Dice simplemente, mis ojos veían, mi mente guardaba. Eso fue suficiente. El escribano sacude la cabeza asombrado. ¿Alguna vez deseó poder leer? Teresa considera esto. Es una pregunta complicada. A veces, admite, habría sido más fácil de muchas maneras. Pero también creo que si hubiera aprendido a leer, mi mente habría trabajado diferente. Habría procesado palabras como significados en lugar de imágenes. Y tal vez no habría podido hacer lo que hice. Una dijo que mi falta de alfabetización me hacía menos inteligente, menos capaz, menos humana. Pero resultó que mi mente funcionaba perfectamente, solo que de manera diferente. Mira al joven escribano. No dejes que nadie te diga que solo hay una forma de ser brillante, o solo una forma de ser poderoso, o solo una forma de cambiar el mundo. Esas son las últimas palabras registradas de Teresa en cualquier documento histórico. Y son perfectas, porque resumen toda su vida. El sistema intentó definirla por sus limitaciones. Ella se definió por sus capacidades. El sistema dijo que sin alfabetización no tenía valor. Ella demostró que su valor trascendía la alfabetización. El sistema la llamó propiedad. Ella se convirtió en autoridad. Teresa, la esclava que no sabía leer, pero recordaba todo. Teresa, la memoria viviente. Teresa, la mujer que usó su don natural para destruir una red de corrupción y ganar su libertad. No necesitaba leer para recordar cada palabra, y al hacerlo, escribió su nombre en la historia.